Bueno, pues bienvenidos todos a estas primeras charlas, que es una serie de charlas que vamos a estar llevando a cabo para que todos y cada uno de ustedes pueda ir conociendo diferentes temas relevantes sobre la farmacia, sobre todo en temas de regulación, temas de marketing, etcétera. Actualmente, bueno, el día de hoy vamos a empezar con lo que es todos los lineamientos que ha lanzado el gobierno federal para que nosotros como farmacias, que somos un área comercial que hemos permanecido abiertos durante todo este tema de la pandemia, pues podamos seguir y garantizar la seguridad tanto de nuestros empleados como de nuestros clientes. Bueno, para ello, pues vamos a empezar con algunos temas muy básicos del coronavirus. Vamos a hablar sobre cuánto tiempo permanece activo en diferentes superficies. Por ejemplo, en el vidrio puede permanecer activo hasta 5 días. Nosotros en la farmacia pues, de ahí que tenemos que hacer limpieza, porque generalmente en las farmacias pues tenemos muchos stands o muchas vitrinas de exposición cuyo material principal es vidrio. Entonces, el vidrio se puede contaminar con las partículas que nosotros expulsamos a través de la saliva cuando estornudamos, tosemos o bien simplemente al hablar. Otra de las superficies a considerar es el tema de la madera. Habemos algunas farmacias que conservamos muchos de nuestros materiales de los stands, o son metal o son madera. En madera puede resistir hasta 4 días. Esto si no hacemos la limpieza adecuada de las superficies. Lo mismo que en el acero llega a sobrevivir hasta 3 días. En plástico, que el plástico, bueno, aquí tenemos un tema en el Distrito Federal, sobre todo que ya se está empezando a controlar el tema de lo que son las bolsas de plástico y todos los contenedores plásticos. Sin embargo, el COVID puede sobrevivir hasta 3 días, por ello el tema de sanitización de empaque final. En el cartón o en el papel hasta 1 día, y nosotros pues en la farmacia manejamos mucho lo que son las recetas médicas, de ahí que vamos a hablar sobre algunos cuidados que tenemos que tener al manejar este tipo de documentos. Y en el aire puede permanecer hasta 3 horas. Es muy importante que durante toda esta época o todo este tiempo que dure la pandemia, nosotros mantengamos ventiladas nuestras áreas de trabajo. Hay farmacias que están abiertas por completo, eso está excelente, hay una buena circulación de aire, y si no, procurar tener ventiladores o de preferencia unos recirculadores de aire que nos permitan disminuir al mínimo las partículas o las partículas de COVID que pudieran permanecer en el ambiente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es revisar a grosso modo los diferentes documentos que ha lanzado tanto el Gobierno Federal como Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo. Estos, de todos modos, al final van a encontrar la liga para poderlos descargar, así como un pequeño librillo donde viene un poquito más a detalle qué contiene cada uno de estos documentos para que ustedes lo puedan revisar de una manera más tranquila. En este primer documento, en los lineamientos, nos marca el riesgo, la clasificación de riesgo de la actividad laboral, en donde tenemos el riesgo muy alto a todos aquellos médicos y enfermeras que se encuentran atendiendo a los pacientes en las áreas específicas de hospitales de COVID. Esto es debido a que los pacientes durante los procedimientos pueden desprender aerosoles, por eso están clasificados en riesgo alto. En riesgo medio, riesgo muy alto, perdón, en riesgo medio nos encontramos nosotros y todos aquellos que se encuentran laborando actualmente, porque en riesgo medio son aquellas personas que tienen contacto con personas que pueden o no estar contagiadas con COVID. Por eso nos encontramos nosotros en este, y en riesgo muy bajo se encontraría pues toda la población en general, sobre todo cuando andamos en los diferentes medios de transporte o realizamos hacer nuestras compras. De ahí que es importante todas las medidas que tenemos que cumplir nosotros como usuarios y también como establecimientos. El chico que está detrás del mostrador, que sería nuestro caso en la farmacia, si algún paciente llega alterado porque no encuentra su medicamento, porque no lleva cubrebocas, etcétera, pues nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de mantener la calma, no dejarnos envolver por la situación, pedirle que se calme, que sí lo vamos a atender, brindarle el servicio de manera lo más clara y pertinente que sea posible. Y si nosotros contamos en ese momento con la figura de nuestro gerente o nuestro supervisor, lo recomendable y lo ideal es que le demos a él el caso para que él pueda hablar con la persona. Normalmente cuando nosotros estamos en crisis por un tema de servicio,
En cuanto hablamos con una persona superior, nos sentimos más escuchados y más atendidos, y en ocasiones sí pueden resolver nuestro problema por el tema de permisos y demás. Entonces, importante no caer en la desesperación. Entendamos que es normal que ahorita todos estamos súper estresados desde estar encerrados en casa, la situación económica, etcétera. Entonces, tratar de ser comprensivos con nuestros clientes. Además de que en la farmacia, pues no podríamos negar el acceso a una persona sin cubrebocas, porque imagínense qué tal que va a comprarme los cubrebocas. Entonces, no le puedo negar el acceso, pero sí puede establecer medidas de prevención. Si vemos en esta imagen, en la parte del piso, hay una serie de franjas o líneas amarillas, que lo que están haciendo es marcar la sana distancia entre el cliente, que no sé si se alcanza a ver, no lleva cubrebocas, aquí se ve su carita descubierta, y el personal de farmacia. Entonces, con esta medida podemos evitar o disminuir los contagios. Hay otra serie de medidas que vamos a ir abordando conforme vayamos avanzando en la charla. Bien, aquí, por ejemplo, si vemos al chico, a pesar de que la señora no tiene su cubrebocas, no se está recargando en la ventanilla lo más cerca del paciente, sino que mantiene su distancia, estira sus brazos para lo que es el tema de recibir la receta, además de que él sí porta su equipo de protección, como lo es su cubrebocas, así se alcanza a ver en la imagen. Otro de los puntos que podemos hacer o que se recomienda en estos lineamientos es tener a la mano alguna solución sanitizante para otorgarle a mi cliente cada vez que él venga. Entonces, en el momento en el que el cliente accede, digo, si se pueden colocar a la entrada, en una mesita, un dispensador automático, está perfecto. Y si no, nosotros cuando lo vayamos a atender, lo primero que tenemos que hacer es colocarle un poquito de gel sanitizante que está hecho a base de alcohol al 70%. Él aplica su gel y además aquí tenemos otra medida de protección que es un plástico. Pero si recuerdan como veíamos en las primeras diapositivas, el plástico también puede ser una fuente de contaminación por muy poco tiempo, pero sí lo es. Así es que de todos modos, aunque tengamos el plástico, tendríamos que estarlo sanitizando cada cierto tiempo. Otra de las medidas, y lo más importante, y que esto sí están pasando a revisar muchas personas de sanidad municipal, es que tengamos nuestros letreros de sana distancia y las recomendaciones claras a la entrada del establecimiento. Esto para evitar malos entendidos con nuestros clientes. Hay otro documento que nos hace referencia a las recomendaciones generales. Este es un documento específico, al final van a encontrar la liga, para supermercados y farmacias. Dentro de esas recomendaciones generales, lo primero que mencionan son los cuidados que tenemos que tener durante el traslado a nuestro trabajo. Si bien nosotros salimos desde casa, nos lavamos las manos, llevamos nuestro gelecito, en el traslado tenemos que cuidar, por ejemplo, tocar lo menos que se pueda la superficie. Sé que a veces es imposible porque el transporte va súper saturado y entonces tenemos que estar tocando los tubos para detenernos y no caernos. Pero algo sí muy importante es que si nos vamos a sujetar de esas superficies para no perder el equilibrio, es que no ocupemos ninguno de nuestros aditamentos de uso personal. Por ejemplo, el teléfono celular, que no vayamos ahí y después de que me agarren los tubos, saco mi maquillaje y me empiezo a maquillar, porque eso ya provoca una fuente de contaminación, sobre todo en el teléfono celular y en el maquillaje, porque está en contacto directo con nuestra cara, ojos, boca y oídos. Y esas son de las principales fuentes de entrada del virus hacia nuestro organismo. Una vez que estamos ya bajando del transporte público, tenemos que mantener la sana distancia, igual en medida de lo posible, y el uso de gel sanitizante en todo momento. Aquí hay una imagen muy clara en donde podemos ver estos puntitos rojos. Están en todos los sujetadores que existen en el transporte público. Si bien están haciendo tema de limpieza, la limpieza se hace en el vagón hasta que llega a uno de los puntos terminales. Entonces, durante todo el trayecto, si nosotros subimos en una estación intermedia y bajamos en la última, pues durante ese proyecto se van a poder acumular las diferentes partículas, no solo de coronavirus, sino de múltiples bacterias y algunos parásitos. Por lo tanto, es importante que estas medidas de higiene se acaten no solo con este tema del COVID, sino de manera general por cuidado de nuestra salud personal. Una vez que llegamos a la farmacia, lo ideal y lo recomendable es que contemos con un punto de acceso. En este punto de control de acceso, lo que van a hacer es tomarnos la temperatura con el teléfono,
con el termómetro infrarrojo para ver que no llevemos fiebre. Fiebre en este caso la están catalogando como una temperatura mayor a los 37 grados centígrados o 37.5. El siguiente paso consiste en una serie de preguntas, las cuales sobre todo abundan a indagar si la persona que está ingresando, estamos hablando del personal que labora ahí, ha tenido tos, fiebre, síntomas de resfriado, ardor en la nariz, en los ojos, en la garganta, o si ha estado en contacto con alguna persona confirmada de COVID. Si alguna de estas respuestas fuera positiva, tenemos que mandarlo inmediatamente a su domicilio, sobre todo en el tema de la fiebre. Y de preferencia pedirle si puede asistir a un médico. Ojo, no es recomendable ahorita que vayamos a los servicios de urgencia, pero sí con un médico particular a que nos pueda evaluar y decirnos si es que estamos contagiados. Si no quieren asistir, al final vamos a ver algunos otros medios de contacto de tipo electrónico, como una aplicación móvil. Hay incluso también un WhatsApp, hay un teléfono 911 y un 01800 donde ustedes pueden indicar cuáles son sus síntomas y les van a brindar toda la orientación pertinente para saber si somos un caso sospechoso y qué tenemos que hacer, si tenemos que quedarnos en domicilio o acudir a una unidad médica de manera inmediata. Bueno, finalmente también se lanzaron una serie de documentos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que son unas guías de comprobación. En estas guías nos van a brindar una serie de ítems o puntos a evaluar para saber cómo están nuestras instalaciones y si el retorno de nuestros trabajadores y la reapertura de actividades se puede llevar de una manera adecuada sin poner en ningún momento en riesgo la salud de los clientes ni de los trabajadores. Estas guías abordan 5 puntos. El primero de ellos son los puntos de ingeniería que hablan sobre todo lo que es la infraestructura del establecimiento. El segundo son los temas administrativos, que son puntos de control, como lo decíamos, el de revisión de temperatura y demás. El tercero es el equipo de protección personal que estemos brindando a nuestros trabajadores. Ahorita vamos a ver cuál es. El cuarto es la capacitación. Respecto a eso, hay cursos que está lanzando el IMSS, en línea, que son gratuitos y que están dirigidos ya sea para el área de recursos humanos o para los trabajadores. Y finalmente, temas de promoción de la salud, en donde debemos de fomentar que nuestros empleados siempre estén vigilados y saludables, no solo física, sino mental y emocionalmente. Estas guías están diseñadas en 3. Tenemos las guías para empresas micro y pequeñas. Tenemos también para empresas medianas y empresas grandes. Ustedes pondrán algunas farmacias de cadena. Quizá la farmacia y el establecimiento entraría dentro de las micro y pequeñas. Pero si contamos con un corporativo en donde hay más de 150 personas, ya entraría dentro de las medianas. Y si contábamos, bueno, nosotros quizás no, pero por ejemplo los laboratorios, que son empresas muy grandes, ya más de 500 empleados, entrarían dentro de las grandes. Entonces tenemos que elegir la que se adecue a nuestras necesidades. Este es un ejemplo, solamente vamos a revisar cómo es que se lleva a cabo la aplicación de esta guía. Lo primero que tenemos es la pregunta. La vamos a leer y tenemos que calificarla en cuanto a los controles de riesgo. El control de riesgo nos va a decir qué tanto cumplo yo con el requisito que está aquí. Aquí, por ejemplo, nos dice, el centro de trabajo cuenta con entradas y salidas exclusivas de personal. En caso que se cuente con un solo acceso, este se divide por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida de personal. Si nosotros contamos con esto, lo vamos a clasificar como sí. Si contamos parcialmente, es decir, sí tengo una entrada, pero no está señalizada, pero sí hay un flujo de esta es la entrada y esta es la salida, lo podremos marcar como parcial. Pero si solo tengo una entrada y por ahí entran y salen clientes, proveedores y trabajadores y no tengo un flujo de esta es entrada y esta es salida, entonces lo tendría que marcar como no cumple. Si se dan cuenta, aquí cada uno de los puntos trae una escala, una puntuación. El sí vale 0, el parcial vale 5 y el no vale 10. Esto es importante porque lo marcamos y vamos a ir tomando en cuenta ese primer dígito. Después vamos a evaluar el nivel de contacto entre trabajadores. Esto es decir, cuánto tiempo están en contacto mis trabajadores
y cuántas personas son. Por ejemplo, si en mi farmacia cuento solamente con un auxiliar y un encargado, son 2 personas y cada una tiene un turno diferente y solo comparten 2 horas del día cuando hacen el cambio de turno. Y no tengo acceso a más de 5 pacientes por hora, entonces mi flujo o mi nivel de contacto entre trabajadores sería bajo o esporádico. Si tengo más y estos conviven durante más de 10 minutos, entonces sería ocasional. El frecuente sería que están en contacto directo, es decir, yo estoy sentada aquí, aquí está mi otro compañero, aquí está el otro y estamos así más de 8 horas. Y el continuo es que mi farmacia, además de tener más empleados, tiene un flujo constante de pacientes. Eso me califica como un espacio o un nivel de contacto continuo. Lo siguiente que tengo que hacer es multiplicar lo que veíamos en la diapositiva anterior, el puntaje del control de riesgo por el puntaje del nivel de contacto. Veíamos, si yo cumplo con mis barreras físicas separadas y mi puntaje aquí es 0, al yo multiplicarlo por mi nivel de contacto, que sea ocasional, frecuente, no importa, siempre me va a dar como resultado 0. Por lo tanto, mi riesgo de contagio va a ser bajo. Va a ser bajo cuando el resultado de la multiplicación de los 2 puntos anteriores esté entre 0 y 5. Este es el listado de equipo de protección personal, que también hay un documento específico de equipo de protección personal para las personas, para todo el personal de salud. Nosotros, como trabajadores de las farmacias, entramos dentro del rubro de personal de salud. Nosotros, por nuestras actividades que realizamos, entramos como personal de salud en el área de identificación inicial, es decir, no tenemos contacto con el paciente, no le vamos a hacer un procedimiento, no le vamos a tomar la presión arterial, no vamos a hacer una revisión de auscultación, por lo tanto, solo entramos como actividades de evaluación inicial y nosotros lo único que necesitamos es una solución para lavar o sanitizar nuestras manos, mantener la sana distancia y un cubrebocas. Muy bien, ahora vamos a ver qué actividades o qué procedimientos tenemos que aplicar en cada uno de los 5 momentos en mi farmacia. Dividimos los 5 momentos como las actividades principales que suceden dentro de una farmacia. El primero de ellos es la limpieza. Antes de que yo inicie mis actividades y al final del día tengo que hacer una limpieza general de todas las superficies. Una vez que hicimos este primer paso con agua y jabón, el siguiente consiste en limpiar esos desechos que dejamos de jamón. Entonces vamos a ocupar ahora un balde con agua simple y otro trapo diferente. Con este trapo igual lo vamos a humedecer, lo exprimimos y lo que vamos a hacer es igual doblarlo en 8 partes e ir pasando por la superficie que teníamos llena de jabón. Esta etapa se puede repetir 2 o 3 veces hasta que ya no tengamos restos de jabón en la superficie. Y finalmente lo que vamos a hacer es la desinfección. Muy bien, el siguiente paso, que es durante la limpieza, una vez que termine la limpieza, es la desinfección de manos. Vamos a ver ahora un video de cómo se realiza la sanitización con alcohol para recordar todos esos pasos que ya prácticamente todos no sabemos. Este video tiene la finalidad de difundir la manera correcta de realizar la higiene de las manos, escenificando las técnicas de desinfección con solución a base de alcohol gel. Está dirigido a todo el personal de los establecimientos de atención médica del sector salud, a los pacientes y a sus familiares. La técnica para desinfectar las manos con soluciones a base de alcohol tiene una duración aproximada de entre 20 y 30 segundos, y cada paso debe repetirse al menos 5 veces. Para poder escenificar cómo realizar esta técnica de manera adecuada, simularemos la solución a base de alcohol utilizando pintura. Deposite en la palma de la mano una dosis del producto suficiente para cubrir toda la superficie. Frote la palma de las manos entre sí, tratando de cubrir toda la palma de ambas manos. Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos, y viceversa. Frote la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frote con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha.
Después, haga lo mismo con la otra mano. Frote la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación. Haga lo mismo con la otra mano. En este momento sus manos son seguras, están limpias y disminuyen el riesgo de transmisión de agentes infecciosos. Importante, después de hacer la sanitización, no agitar las manos así, porque como lo veíamos en un principio, hay partículas del virus si alguien no usó cubrebocas o el equipo de protección personal suficiente. Si nosotros agitamos nuestras manos, va a correr el riesgo de volverse a infectar. Entonces no va a servir de nada la desinfección. Si nosotros nos secamos con un papel, está bien, siempre y cuando el papel pues haya estado limpio y lo podemos desechar en un lugar seguro. ¿Ok? Después el siguiente paso o el siguiente punto en la farmacia es antes y después de tocar los documentos tanto del proveedor como del paciente. Estamos hablando de que normalmente cuando llega el mayorista nos entrega una serie de facturas, nos entrega los bultos con nuestros medicamentos y nosotros tenemos que revisarlos. Por lo tanto, es importante que antes de hacerlo hagamos una desinfección con alcohol. Y después de que hayamos terminado de revisar, validar, le firmamos y ya se fue nuestro repartidor, pues podemos hacer nuevamente una desinfección. Lo mismo va a suceder antes y después de tocar los medicamentos. Esto sea al momento de la recepción, cuando estoy validando por piezas, cuando los estoy acomodando en los anaqueles, o bien cuando lo voy a dispensar a un paciente. Y finalmente, antes y después de entregar los medicamentos. La desinfección debe de ser tanto de las manos del auxiliar de farmacia como del cliente. Esto para dar mayor seguridad a ambas partes. Y finalmente, después de cobrar al paciente. En nuestra próxima charla vamos a hablar sobre temas para digitalizar mi farmacia o poner mi farmacia en línea. Vamos a hablar de algunos métodos de pago. Ahorita se recomienda, en medida de lo posible, que pudiéramos hacer el cobro con tarjeta. Sé que no se puede porque no todos nuestros clientes manejan tarjeta. La terminal bancaria nos cobra una comisión muy alta y sobre todo si no llegamos al límite de cobros mensuales. Entonces vamos a ver algunas otras opciones. En caso de cobrar con efectivo, pues vamos a tomar el efectivo del paciente, lo vamos a colocar en una charolita y después de haberlo colocado y entregarle el cambio, vamos a nuevamente sanitizar nuestras manos. Bueno, finalmente, uno de los puntos a revisar, que solamente es un spot informativo, son los mitos y realidades. Ojo, tenemos que tener cuidado con esto. Esto no está probado científicamente. Entonces, yo les recomiendo que ustedes de manera muy importante, porque somos personal de salud, nos estemos informando en fuentes confiables. La página de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la página de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o incluso en México hay una página que se llama coronavirus.gov.mx. En ella encontramos estas tarjetitas que están en un apartado de mitos y realidades. Lo que ustedes tienen que hacer es entrar, le dan clic a la tarjetita y se voltea y nos muestra la realidad del mito. Por ejemplo, este primer mito que vemos aquí dice que la vacuna contra la influenza me protege del nuevo coronavirus. Es falso. Esa vacuna es específica para protegernos del virus de la influenza, no del coronavirus. Y finalmente una pregunta que probablemente todos nos hemos llegado a hacer. ¿Qué hago si alguien en mi farmacia, digo un paciente, pues es muy probable, sobre todo si tenemos consultorio, pero alguien de mi personal tiene los síntomas de infección por COVID-19? Lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. Por eso es súper importante el filtro. Pero en ocasiones resulta que en la mañana yo llegué súper bien, estaba en el límite, tenía 37.1 de temperatura, me dejaron pasar a laborar, no hubo problema, y durante el día mi temperatura fue elevándose, total que siendo las 5:49 de la tarde, yo ya tengo fiebre, ya tengo dolor de garganta, tengo escalofríos, me siento muy mal. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente mandar a esa persona a su domicilio a que repose y el día siguiente, antes de venir, que pueda ir a una consulta médica. Siguiente, tenemos que manejar lo que se llama contacto de trabajo o contacto laboral. Se dice que es un contacto laboral cuando yo tuve contacto directo con esa persona identificada positiva ya con COVID o tentativa durante más de 10 minutos y sin el equipo de protección personal adecuado. Aquí les dejo al final. Estos son los medios de contacto. Les decía, hay una aplicación para coronavirus
y están los números telefónicos. Así es que cualquier duda, entren a la página de coronavirus.gov, abajo está la liga y ahí pueden aclarar el resto de sus dudas. Gracias.